saludar a David Saucedo, él es consultor en seguridad. David, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Oscar? Quiero saludarte a ti, el auditorio, a tus órdenes. Muchísimas gracias. ¿Qué lectura le das a la extradición en este momento de Osiel Cárdenas Guillén cuando el gobierno de Estados Unidos ya va de salida, cuando llega Donald Trump? ¿Se puede ver esto como un regalo a la presidenta Claudia Sheinbaum? También puede verse pues como quitarse la papa caliente que significa tener este narcotraficante allá en los Estados Unidos. Y vaya que es una situación que aquí en México pues genera muchas especulaciones, porque Osiel Cárdenas Guillén es un narcotraficante odiado y temido. Y aquí en un penal donde ya se han registrado fugas como la del Chapo Guzmán, pues las especulaciones comienzan, pero también los temores acerca de cuál es la garantía de seguridad a la vida de este personaje tan importante en el mundo delictivo. ¿Qué lectura le das, David? Bueno, sí, el Cárdenas Guillén estuvo colaborando con las autoridades en los Estados Unidos, formó parte también del programa de delación premiada de testigo protegido, es decir, proporcionó información acerca de la actividad criminal, tanto del Cártel del Golfo, la organización de la que él formó parte, también de los Zetas, incluso tuvo colaboración con las autoridades en Estados Unidos para enfrentar algunas otras mafias criminales, destacadamente este último grupo, los Zetas. A raíz de esta colaboración, los norteamericanos se vieron obligados a cumplir con la parte del acuerdo que habían pactado con él, es decir, una reducción sustantiva de su sentencia. Sin embargo, sabedores de que una vez en libertad, Osiel Cárdenas, tal y como ha ocurrido con otros narcotraficantes de alto perfil, pudiera volver a las andadas, decidieron acordar con el gobierno mexicano su extradición y en todo caso con el apoyo de los Estados Unidos generar un blindaje para evitar que desde una prisión mexicana él pudiera tratar de reconstruir el imperio que dejó y que ya no existe como tal. El Cártel del Golfo se desintegró y ahora hay cuando menos 4 o 5 organizaciones que se derivan de esta vieja organización del Cártel del Golfo. Me refiero al Cártel del Noreste, Zetas Nueva Escuela, el Cártel de los Escorpiones, la Tropa del Infierno, es decir, una serie de grupos que orbitan en la zona de Tamaulipas, Nuevo León, Durango, Coahuila, que están realizando actividades de trasiego de drogas hacia los Estados Unidos. Como antecedente previo tenemos lo que fue la liberación de Rafael Caro Quintero, que se pensaba erróneamente que era una persona ya de edad que no tendría ningún interés en realizar actividades ilícitas. Obviamente se equivocaron en esta valoración y él, saliendo de prisión, creó un nuevo cártel, el cártel de Caborca, que les dio muchos dolores de cabeza a autoridades en ambos lados de la frontera. Entonces, me parece que este envío de Osiel Cárdenas Guillén es con el objeto de que los norteamericanos puedan honrar su palabra de reducción de sentencia, pero ante la posibilidad de que él pudiera nuevamente delinquir, se ponen de acuerdo con las autoridades en México, activan algunos procesos judiciales que estaban dormidos en contra de Osiel Cárdenas Guillén y finalmente será recluido en un penal de alta seguridad en México. David, en 2 minutos yo quisiera que nos dijeras, porque tenemos el corte encima, de regreso del corte también te quiero preguntar acerca de la situación del Minilic, pero en 2 minutos, ¿qué significa la presencia de Osiel Cárdenas Guillén en México en este clima de violencia que estamos viviendo actualmente, tal vez como nunca antes? Sin duda es un desafío debido a que el sistema penitenciario mexicano es sumamente débil, poroso y corrupto. Las cárceles mexicanas de alta seguridad al poco tiempo se convierten en prisiones de alta comodidad para narcotraficantes de esta capacidad, de esta inteligencia y poderío económico. Habrá que ver si los nexos, los vínculos que tenía con su estructura criminal se mantienen vigentes, si él a la distancia pudo seguirlos cultivando o en definitiva él quedó completamente aislado, ya que él pertenece a una generación de capos de la vieja escuela y los que están actualmente teniendo el control del Cártel del Golfo y las organizaciones que derivaron de él ya no lo conocieron. Habrá que ver y hacer un análisis a detalle, para eso están las áreas de inteligencia del gobierno mexicano, para ver si hay todavía posibilidades de que él pueda reconformar su imperio o se trata más bien de una presunción sin fundamento, en cuyo caso lo único que habría que hacer es estar monitoreando su situación desde prisión para evitar que se pueda fugar. Bien, David, vamos a hacer un corte comercial y al regreso nos vamos con el tema del Minilec, también una situación muy interesante como para analizar. Permítenos tantito, vamos al corte,
Saucedo, para culminar el tema de Osiel Cárdenas y brevemente yo quisiera preguntarte, ¿crees que la vida de Osiel Cárdenas Guillén corra peligro en nuestro país? Aquí en México la vida de todos corre peligro, pero cuando se trata de alguien que se la debe a personajes tan peligrosos, pues como que este riesgo se incrementa. ¿Tú crees que tenga garantías de seguridad a la vida? No, tendría que blindarse de tres posibles amenazas. En primer término, de jefes policíacos y militares con los que él estuvo en contacto, a los cuales dio sobornos y que tienen pila que le cose, pila que le pise, cola que le pise, perdón, debido a que en México hay anillos de protección política, militar, policial, y muchos de esos personajes desearían que Osiel Cárdenas Guillén no diera información acerca de los sobornos que él brindó a distintos personajes de estos ámbitos que te comento para proteger su actividad criminal. En segundo lugar, algunos herederos de las organizaciones que combatió el cártel del Golfo, destacadamente el cártel de Sinaloa, y ya en la recta final de la existencia de este grupo, el propio grupo de los Zetas. Estas vendetas no suelen terminar con la muerte o asesinato de quienes fueron los iniciadores de las disputas, sino que incluso en ocasiones estas disputas se trasladan hacia los herederos. Y finalmente, también había que, en el caso de Osiel Cárdenas, cuidarse de los propios integrantes del cártel del Golfo que siguen en activo y que fueron sus propios colaboradores y subalternos. Es decir, debido a la información que él posee, el conocimiento acerca de las rutas del narcotráfico, la operatividad del narco, se convierte en un poderoso aliado o un poderoso enemigo y amenaza para muchos. Habría entonces, en consecuencia, que generar un anillo de protección para que Osiel Cárdenas no estuviera en contacto con el exterior y tratara de reconstruir su imperio criminal y a su vez de que no sea el blanco de un posible atentado al interior de la prisión. Y brevemente, David, ¿qué le espera al Minilic? Él se entrega en Estados Unidos por temor a ser asesinado, colabora con la justicia de allá, obtiene beneficios, es liberado y vuelve a las andadas. Y a raíz de eso es recapturado. Creo que ya no está en posición como de negociar beneficios ni tampoco goza de la confianza de Estados Unidos. Esto le puede augurar por lo menos una larga condena, ¿o tú cómo lo ves? Coincido con tu apreciación, se trató también de un grave error por parte de las autoridades de Estados Unidos al haberlo puesto en libertad y no monitorear con las tecnologías con las que ellos disponen las actividades en las que estaba involucrado. Se entiende que quizá haya participado como agente encubierto en algunos operativos dirigidos por la DEA, pero es evidente que al nuevamente estar en contacto con su estructura en México y también con el conocimiento que él tiene de las rutas del narcotráfico y de las posibilidades para hacer trasiego de drogas de México a los Estados Unidos, era difícil suponer que no quisiera él intentar realizar envíos nuevamente con el objeto de capitalizarse de nueva cuenta. Esto sí es un error grave de parte de los norteamericanos. En su esquema de delación premiada, normalmente ejercen un monitoreo férreo de las personas que están en libertad y máxime que si se trata de narcotraficantes del nivel del mini-league. Así que me parece que los norteamericanos tendrán que analizar bien exactamente en qué parte fallaron, pero es evidente que su modelo de delación premiada y que incluso puede generar la liberación de narcotraficantes de alto nivel tiene que ser revisado para que no se presenten casos como el que estamos mencionando. David Saucedo, muchísimas gracias y muy buenas tardes. Gracias, Oscar. Te mando un abrazo. Abrazo enorme. Hablando del Minilic. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.